Hola para todos, con la alegría de siempre le damos la bienvenida, amigas y amigos, a Agenda Abierta, y hoy en estos primeros 30 minutos o primer tramo, como quieran llamarle, de nuestro programa, recibiendo a Juan Martín Jorge, integrante del Partido Colorado, de hecho secretario de Asuntos Políticos de Montevideo de este partido y también prosecretario de OCE. Juan, un gusto tenerte aquí, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, hay mucho para conversar, ¿eh? Sí, por suerte. Como dice nuestro presidente, se instaló en el centro del ring por algunos días debido a una visita que realizó a barrios de aquí, del departamento de Canelones, más específicamente a Barros Blancos, barrio de contexto o asentamientos, como quiere usted llamarle. ¿Qué fue lo que lo motivó a salir a recorrer y a hablar con estas personas? Cuénteme. Bueno, a ver, no es una novedad recorrer los barrios de Canelones. Es la primera vez que de repente lo volcamos a las redes, pero hace ya bastantes años que venimos trabajando en los barrios, en todo lo que es la actividad social, sea Navidades, sea Año Nuevo, sea Día del Niño, sea Campaña del Frío. Esta vez volcamos algunas de las visitas a las redes y bueno, quedó claro de que había mucho material interesante para debatir al respecto. Fue cuestionado, ¿no? Lo tiene claro. Por allí se les indicó de que estaba utilizando a estas personas para hacer campaña. Bueno, también se le dijo respecto a sus preguntas, que ahora usted me contará cuáles fueron, que ustedes también forman parte de este gobierno, claramente, son integrantes de la coalición. Entonces, si esas personas están como están, en parte es responsabilidad del Partido Colorado. ¿Qué tiene para responder a esos planteos? Bueno, es interesantísimo el debate que se ha armado. Y si buscábamos algo era, en todo caso, debatir. ¿Qué pasa que por simples preguntas a una señora que no es ninguna niña, porque no tiene ni 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17, y tiene 22 años y es madre, qué pasa que con simples 5 preguntas tanto revuelo armó? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Si estudia o quiere estudiar, si conoce el partido o si lo votaría si le invitamos. Ninguna pregunta que la pudiera ofender. Y armó tanto lío el tema, porque desnudó muchas cosas. Esas visitas están desnudando muchas cosas. Están desnudando de que el Estado no está llegando a ciertos públicos o a ciertos ciudadanos de contexto crítico. ¿Y puede ser una crítica al actual gobierno o al gobierno del Partido Colorado? Por supuesto que sí, pero esto no es un problema de los últimos 3 años, ni es un problema de los últimos 15 años de gobierno frente amplista, porque también es un problema que se arrastra de los gobiernos colorados anteriores. ¿Qué ha pasado en este país? Que los 15 años frente amplista, los anteriores colorados y los 2 que van de pandemia de por medio, no hemos podido, o el Estado todavía no puede llegar a esas personas que tanto precisan ayuda, con todo el aparato social que tenemos, con todo el aparato social vallista que tenemos instaurado desde el principio del siglo pasado. El Frente Amplio tuvo 15 años de bonanza económica excelente, creó un Mides y todavía no podemos llegar a esa gente. El que me quiera criticar, que me critique, pero acá está claro de que hay gente que no le estamos llegando y que en el mundo del asistencialismo no es el camino es el mundo de las oportunidades. Y si en el medio me quieren criticar, que me critiquen, pero vamos entonces a debatir lo importante. Vamos a enfocarnos en lo importante. ¿Qué pasa que no estamos llegando a esas personas con oportunidades? ¿Y a usted qué le parece justamente que está pasando? A mí me parece que la fórmula del asistencialismo no es el camino. La fórmula de no generar llegadas exactas con políticas concretas, prácticas, pragmáticas a esa gente, es lo que tenemos que fomentar e incentivar. ¿Por qué me gusta discutir esto? Estamos en año preelectoral. El año que viene, nuevamente, todo el espectro político va a poner arriba de la mesa las opciones a la ciudadanía. Estamos 45, 45, 49, 49 entre los 2 bloques de a dónde dirigir el país. La elección pasada en primera vuelta fue una diferencia de 100.000 votos y en la segunda vuelta fue de 30.000 votos. La LUC la ganó esta coalición por 30.000 votos. Por lo tanto, va a ser muy rico el debate de a dónde queremos ir en las próximas elecciones. ¿Qué coalición va a ganar? ¿La coalición de izquierda o la coalición republicana, como son los nombres que habitualmente se le llaman? Yo entiendo que la fórmula o la propuesta o la idea tiene que ser que la coalición republicana enfoque no a políticas de asistencialismo, sino a políticas de oportunidades. Y si me permiten, políticas vallistas bien prácticas,
¿Qué es lo que hemos hecho los vallistas históricamente? Centros de educación, centros de alimentación, los CAIF, que llegue la educación, que llegue lo más temprano posible, que llegue hoy en día hasta las guarderías, que los niños puedan comer en las escuelas, que los padres puedan tener trabajo. Resulta que el Estado uruguayo, los 15 años frente a amplistas y los anteriores, muchas veces sacamos un llamado público para que vengan a trabajar peones, se presentan 80.000 personas a los sorteos. ¿Por qué no reservamos esos puestos a la gente que realmente lo precisa? Porque en los 80.000 personas, los sorteos que se presentan a 80.000 personas, salen todo el tiempo en los diarios, ¿no? Con muy buenos sueldos. Se presenta gente que ya tiene trabajo. Y estamos entonces, de vuelta, no estamos llegando a los que no tienen trabajo. ¿Por qué no hacemos una reserva como existe para el público afrodescendiente, como existe para el público trans, que muchas veces ni siquiera se ocupan? ¿Qué pasa que tenemos cupos trans y no se ocupan en el Estado? No estamos llegando. Esto lo ha planteado Jorge en la interna de su partido como secretario, digo, de Asuntos Políticos, y que algún legislador, tanto sea diputado o senador, lo plantee al sistema. Lo hemos planteado internamente, permanentemente, porque el Partido Colorado está trabajando en su orgánica interna permanentemente hace varios años. ¿Y qué respuesta le han dado? Positivas. Por supuesto que la problemática es el sentimiento vallista de preocupación es común, es compartido. Es más, no hay nadie en el espectro político que no comparta estas preocupaciones. ¿Y entonces por qué no se ejecuta? Bueno, me pregunto lo mismo y exijo soluciones también como ciudadano. Más allá de que hoy estoy involucrado en la política, yo como ciudadano también exijo de que tenemos todos que debatir esto y llevarlo a la práctica. Yo estaba repasando estos días el compromiso por el país. Porque acá hay una coalición de gobierno que le planteó a la ciudadanía un programa, un pacto, un contrato de los puntos que tiene que hacer. Muy bien. Se vienen cumpliendo, más o menos. Cuando termine el periodo de gobierno veremos qué se cumplió, qué no se cumplió. La LUC recogió muchas soluciones que se habían prometido. Yo me pregunto, ¿podremos plantear para el año que viene una nueva propuesta profunda de un shock vallista, de soluciones prácticas a la gente que más precisa? Yo estoy trabajando en lo personal y muchos sectores están trabajando para que eso sea una propuesta concreta de gobierno para los periodos que vienen, para el periodo que viene. Y en ese compromiso país, ¿cómo analiza usted la actitud que tiene Cabildo? La actitud de Cabildo ha sido, en general y en todo el periodo, totalmente leal al programa. Han habido chispazos y cortocircuitos en 2-3 temas que son lógicos que así funcione. Sería preocupante que no haya ningún tipo de discrepancia ni ningún tipo de discusión. Ahora, me gustó que días pasados hubiera discrepancia en el tema de la seguridad social, porque obligó a que absolutamente todos hicieran sus máximos esfuerzos para sacar el mejor programa o el mejor proyecto de ley para todos. Forzó a la maquinaria a estudiar a fondo el tema. Y estoy seguro que todos los parlamentarios, porque inclusive el Frente Amplio, que es opositor de alguna manera al tema, también hizo sus máximos aportes técnicos, más allá del ruido político. Yendo al tema de la diferencia que hubo con Cabildo con la reforma de seguridad social, hay 2 temas para discutir, el tema técnico y el tema político. Está claro. Con el tema técnico no hay duda que era necesario, lo dijo el gobierno anterior, le avisó al gobierno siguiente, esto quedó pendiente y hay que hacerlo, este gobierno asumió la responsabilidad y lo va a hacer. Todos los partidos hicieron el aporte técnico. Este era el tema de la reforma, era pura matemáticas. En el año 79 se fijó el criterio de jubilarse a los 60 años. Hoy tenemos una expectativa de vida de 5 o 6 años más. Es ridículo que trabajemos hasta los 60. Es matemática pura esto. Hay que trabajar más porque vivimos más y los 100 años están a la vuelta de la esquina. Nuestra generación va a vivir 100 años. Por lo tanto, es matemática pura. Dentro de la matemática pura, todos hicieron el esfuerzo de hacer una reforma donde se incluyera, inclusive, se discutieron cosas que no se discutían, como la jubilación de los chicos con síndrome de Down, que se fijan 45 años. Ese fue un tema que se sentaron a romperse la cabeza a todos los partidos, a ver cómo hacerlo de la mejor manera para darle calidad de vida a los sectores sociales más carenciados. Ahora, usted me habla... ruido político, ¿no? Está bien, usted me habla del dato técnico. Yo me voy a concentrar en lo político ahora. Dígame una cosa, Jorge, ¿no quedó debilitado el Partido Colorado? Para nada. Todo lo contrario. Demostró... Digo porque, por ejemplo, alguien que distorsiona un poco el papel que está desempeñando, y aprovecho, se lo voy a preguntar al encargado de asuntos políticos, por lo menos de Montevideo del partido. ¿Cómo interpreta usted las columnas de Bordaberry, esas editoriales o esas opiniones que plasman la prensa, donde con cierta ligereza, me atrevería a decir, recomienda qué hacer? Claro,
fuera del partido, ¿no? Bordaberry dijo, no hay que votar la reforma ahora, que lo haga el gobierno que viene. Bordaberry cuestionó en su momento el proyecto de eutanasia que plantea, de hecho, un colorado que es Ope Pasquet. Bordaberry opinó sobre la tenencia compartida. No sé, a uno se le ocurre, lo mira absolutamente desde afuera. Es muy fácil opinar sin estar siquiera dentro de la cancha, ¿no? Voy a la primera pregunta. El Partido Colorado quedó para nada debilitado con este diferendo que hubo con el tema de la reforma con Cabildo. Todo lo contrario, demostró el partido que con diferentes estilos tiene tanto peso para frenar o solucionar el proyecto de ley. Porque dicho el Partido Colorado dijo, un momento, si había margen para números, entonces detengamos las rotativas, vamos a reanalizar, vamos a lograr mejores cosas y seguimos adelante. O sea que lejos de quedar debilitado, demostró de que tiene tanto peso como el resto de los socios de la coalición. Y estoy seguro que el proyecto salió aún mejor. Esa fue la primera cosa que me planteabas. Lo segundo, Bordaberry, no hace falta estar. Los colorados pueden opinar, escribir, ir a la casa del partido, actuar, estén o no estén en la actividad formal del tema. Cualquier colorado puede escribir, convengamos que opinar. Es más fácil opinar desde afuera, ¿no? Bueno, no sé si es más fácil. A veces, ¿qué necesidad tiene él de todavía involucrarse en el tema del debate público? Si está muy cómodo, trabajando en lo privado, lejos de los dolores de cabeza. Volver a esto es de alguna manera estar interesado, demostrar que le gusta, demostrar que es interesado, aportar desde afuera. Es un tipo que tiene todas las credenciales ¿Al para... partido le haría bien? ¿Lo qué? ¿Volver? ¿Que vuelva El Pedro? regreso de Bordaberry. ¿Al Partido Colorado le haría bien? Sí, yo opino que sí. ¿Por qué? Porque va a generar una interna y un debate interno interesante. ¿Hoy no lo hay? Si estuviera Pedro sería más interesante aún. ¿Hoy no hay interna en el Partido Colorado? Todavía no, pero todavía no hay interna. Todavía no hay un debate de 2, 3, 4 posiciones claras. Si viene Pedro Bordaberry, no hay duda que va a haber una interna muy interesante en el partido. Jorge, ¿qué precandidato vislumbra? Yo creo que no es momento de empezar a poner nombres sobre la mesa porque los propios protagonistas, pocos de ellos lo han formalizado. Lo ha dicho Acosta y Lara, lo ha dicho Tabaré Viera. Falta que Ciudadanos confirme quiénes son sus actores, falta que la lista 15 confirme quiénes son sus actores, falta que Subía ya ha confirmado su voluntad de ser candidato. Lo interesante de esto es que hace 7 años, si uno preguntaba quiénes eran los candidatos del partido, no había uno. Cuando Pedro Bordaberry se baja de la candidatura, no había candidato. Hasta surgió Amado como precandidato del partido, único presidenciable, que después terminó en el Frente Amplio. Entonces, resulta que ahora tenemos 6, 7 nombres. Yo creo que es una muy buena noticia de que haya 6, 7 nombres, 3, 4 ya han salido a la luz, 3, 4 creo que todavía están por salir, y eso es una muy buena noticia de que va a haber muchas opciones a la hora de que los colorados y la población en general elija. Y dentro de esas, la avenida de Pedro Bordaberry para mí es muy sana, porque vamos a tener posiciones más de centro, más de izquierda, más de centro derecha, más conservadoras, más liberales, y eso le va a dar un menú de ideas para que la gente elija. ¿Le sorprendió las declaraciones de Tabaré? De Tabaré Viera, ¿no? Claramente, le digo. ¿Cuáles de ellas? La de la posibilidad de ser un candidato. Para nada, porque Tabaré Viera, también, perdón, digo Tabaré porque también tenemos a Jaca Cambruch. Tabaré Viera es uno de los grandes valores del partido. Ha sido presidente de entes de servicios centralizados, intendente de Rivera, diputado, senador, ministro. Es una pieza muy valiosa para el país. Es muy generoso con su tiempo. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento de cómo funciona la cosa. Es un perfil muy conservador, muy tranquilo. Me gusta mucho lo que él tiene para aportar. Tiene un currículum brillante. Entonces, no sorprendería que él, ya fue candidato a vicepresidente, no sorprende que él quiera cerrar esa carrera política intentando de repente la primera magistratura. No me sorprende. Entonces, me parece que es uno de los grandes piezas que tiene el Partido Colorado para aportar a la ciudadanía. Hacemos una pausa. Con gusto. Y seguimos charlando. Tanda, ya regresamos.
El País presenta la colección oficial de villanos Disney. Maléfica, Cruella de Vil, Capitán Garfio, Úrsula y muchos más. Ahora, los antagonistas de los clásicos Disney se convierten en protagonistas. 16 personajes acompañados por un libro de tapa dura y una hermosa caja coleccionadora. Este martes y cada 15 días a 420 pesos. Reservas y pedidos en coleccionables.elpaís.com.uy. Llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios del Club del País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Podés abonar hasta en 6 cuotas sin recargo con tu tarjeta de preferencia. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. El País presenta Spider-Man, Universo Araña, la mejor selección de cómics del superhéroe del momento y sus multiversos. Este y todos los domingos a solo 250 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Continuamos con esta agenda abierta y ahora nos metemos directamente en su trabajo, en su desempeño como prosecretario de OCE. ¿Qué dejó esta sequía? ¿Se aprendió respecto a la utilización adecuada de un elemento tan significativo como es el agua? Jorge, ¿se trabajará a futuro para no pasar, por el mismo camino por el cual tuvimos que transitar de momentos de, un déficit hídrico verdaderamente significativo que afectó no solo la producción, inclusive el consumo humano de agua potable, ¿no? Bueno, lo primero, antes que nada, yo como ciudadano tengo que decir que me quedo muy tranquilo con la labor de OCE y con el cuerpo de ingenieros de OCE. Tenemos que estar tranquilos que pase lo que pase. Tenemos unos equipos técnicos y unos equipos de ingenieros y de oficiales y de trabajadores de OCE que van a hacer que no nos falte nunca el agua. Aun cuando algún cauce se quede sin agua, van a trasladar camiones de un lado a otro y el agua no va a faltar. Estuvimos a 30 días, 40 días de que se secaran algunas fuentes importantes. Nunca llegó a secarse ninguna fuente de las principales. Estaba todo previsto para que a la gente no le faltara el agua. Esa es la primera cosa que tenemos que decir para que la gente se quede tranquila. Por supuesto que cuando pasan estas cosas, se nos prenden las luces amarillas y nos damos cuenta de la importancia de cuidar el agua. Sirvió para concientizar muchísimo el tema de que no se puede despilfarrar, que no se puede hacer un mal uso. De hecho, lo único que se pidió desde OCE es que no se hiciera un mal uso, sino que perfectamente se pudo continuar con la utilización normal. Si hay un lavadero de autos profesional, puede seguir trabajando. Los lavaderos de autos clandestinos se clausuraron todos. O sea, sirvió para poner una puesta a punto en ese tipo de cosas, de un mal uso irregular del agua. La población tomó conciencia y reclamó mucho más las pérdidas de agua. Por eso algunos vecinos se quejaban de que había una pérdida y no la venían a arreglar. Bueno, es porque hubo tanta solicitud de reparaciones de pérdidas de agua que las cuadrillas previstas a veces no dan abasto, pero también demostró que el sistema funciona muy bien. Lo que está claro es que el proyecto Neptuno o Barazatí, que es una de las grandes propuestas de este gobierno, quedó demostrado claro que es necesario reforzar las fuentes de agua. Está previsto que para el 2040, 2045 el consumo de agua crezca tanto que la fuente de Santa Lucía no va a ser suficiente. Por lo tanto, hay que ampliar la fuente de agua, porque estamos consumiendo más agua, no solo las personas, sino el crecimiento de la ciudad.
Quedó claro entonces que no va a haber problema, no va a faltar el agua. Por más que falte el agua, la OCE no va a permitir que a la gente le falte el agua. Es necesario mejorar nuestras fuentes de agua y es necesario mejorar nuestras pérdidas de agua en la red. Esto es muy importante explicarlo porque yo, que soy nuevo en el mundo del agua, me llamó mucho la atención de que Uruguay pierde el 50% del agua que produce potable. Se pierde porque las cañerías se parten, a la hora del frío, el calor, los movimientos de tierra, las calles, los ómnibus. Se pierde el 50% del agua que se produce. Uno se pregunta, qué locura, ¿cómo vamos a perder el 50% del agua? Le pregunté a los ingenieros veteranos de OCE que saben absolutamente todo y digo, ¿por qué perdemos el 50%? Dice, la respuesta es muy simple. Cuando se crea Aguas Corrientes, cuando se crea la OCE, teníamos dos opciones: o hacer una red pequeña que no perdiera agua, o hacer una red grande que le llegue a todo el mundo, sacrificando pérdidas de agua. Históricamente esa es la explicación de por qué se pierde agua, porque llegamos a absolutamente todos lados, crecimos en red y sacrificamos de repente las pérdidas. Todo el mundo pierde agua, 30%, 40%. Los que menos agua pierden son los israelíes, que como viven en zonas desérticas son muy celosos y tienen otra capacidad de inversión. Entonces, ¿qué queda claro con esta crisis del agua? Que hay que cuidarla, que somos un país afortunadísimo con las fuentes de agua que tenemos, que hay que ahora empezar a pensar, por supuesto cuesta mucho dinero arreglar las redes, ¿no? Pero hay que empezar a pensar en reparar esas pérdidas de agua, lo que implica inversión o seguir con este sistema, y una nueva fuente de agua alternativa a la de Aguas Corrientes. Ya vamos a ir a Neptuno, pero antes le pregunto sobre el cuestionamiento de Cabildo, particularmente el legislador canario Perrone, que dijo que OCE le exige a la Intendencia obras que tendría que realizar el ente, que además no votó el fideicomiso en Canelones. Y habla de que OCE se olvidó del interior, que es desastroso el servicio que brinda OCE en el interior, por ejemplo, en las zonas rurales de Canelones. ¿Qué hay para responder a esa crítica? No sé si la crítica es a la actual administración o a las anteriores, no sé la crítica por dónde viene, pero más allá de la crítica vamos entonces a la proactividad. El máximo esfuerzo, el organismo lejos, está totalmente lejos, es un organismo totalmente apolítico de cualquier tipo de color. Acá tenemos un organismo que es totalmente neutro y que hace los máximos esfuerzos para que a la gran mayoría de la gente le llegue el agua. Y me animo a decir que la gran mayoría de la gente tiene agua potable en este país. No así el saneamiento, pero el agua potable prácticamente toda la población tiene acceso. Confieso de que cuando llegamos en el 2001 al organismo, por ejemplo, en todo lo que es la costa canaria faltó agua. Y viajaron camiones. Tal vez poca gente se haya dado cuenta, pero en el estamos en el 2023, 2021, viajaron camiones todo ese verano llevando agua porque faltó. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es culpa de este gobierno? ¿Es culpa de esta administración? ¿Es culpa de este directorio de OCE? ¿O venía falta de previsión de administraciones anteriores? ¿Podemos detenernos a pensar para atrás o podemos empezar a hacer los ejercicios y los esfuerzos para solucionar para adelante? Entonces, el agua es finito, es un recurso finito, el organismo trabaja incansablemente, no hay feriados, no hay paros, no hay 1 de mayo que se detenga, tratando de que a todo el mundo le llegue el agua, y es el máximo esfuerzo. Y en la cultura del funcionariado de OCE, que a la gente no le falte el agua, y si falta en algún lado también hay un tema de recursos económicos. Bueno, Perrone habló justamente sobre la accesibilidad y dijo que era absolutamente muy costoso el kilómetro para instalar agua potable en la zona rural. ¿Hay que rever ese precio? ¿Hay que rever ese costo? Es una pregunta interesantísima. La tarifa de OCE no es una tarifa comercial como la de UTE o como la de Antel. A OCE le dicen el organismo pobre, porque es una tarifa social. Y arreglar las redes de pérdida de agua o hacer cañerías o redes nuevas para que lleguen a más gente implica una inversión. ¿En qué se traduciría eso? En subir la tarifa. ¿Estamos dispuestos los uruguayos a subir la tarifa para poder llegar a todos lados? ¿Estamos dispuestos a discutir una privatización de la OCE? Por supuesto que no. Porque si una empresa privada de llegar hasta aquí le cuesta tanto, no iría. ¿Quién llega? La OCE sí llega, porque no mide con términos comerciales, sino con términos sociales. Aunque le cueste carísimo, va a ir hasta el último punto. El tema es que los recursos son finitos. Y nosotros tenemos una tarifa social que permite que esté baja. Si nosotros comparamos el precio del agua en Uruguay con el resto del mundo, estamos bajísimos.
Lo que se paga de agua en Europa, lo que se paga de agua en otros países que de repente no están subsidiados, es muchísimo más alto de lo que estamos pagando los uruguayos de agua. Ahora, Jorge, ¿no se está privatizando en parte con el proyecto Neptuno? Absolutamente no. Porque el sistema, y cuando digo el sistema, todos los partidos coinciden en que hay que buscar una solución, Sí. está claro, y hasta alientan de alguna forma Neptuno o Casupa. como quiera, exacto. Ahora, lo que sostiene el sindicato, lo que sostiene el Frente Amplio es ¿por qué la inversión no se hace de carácter estatal o de carácter público y lo tiene que privatizar, lo tiene que hacer una empresa privada? Dos respuestas. Si hace Pero el eje de la discusión está ahí, en lo que le acabo de decir. Sí, o hay una discusión más, si no convendría ir por Casupa en vez de Neptuno. Pero lo que más se discute es la inversión privada, ¿no? Primero, si se hace con fondos de OCE, lo que acabamos de decir, no tiene los recursos. ¿De dónde va a salir? Saldrá del Estado, saldrá de rentas generales. Ese dinero, en todo caso, entonces se traduce en deuda pública. ¿Queremos aumentar la deuda pública para hacer una obra de estas? ¿Tenemos que usar recursos de los uruguayos para hacer esta obra o usamos recursos privados? Esa fue una de las grandes discusiones. Ahora, si vamos con recursos públicos, aumenta la deuda pública, la deuda externa, y se disparan un montón de índices económicos muy complejos que yo no domino, como ser, todo incide al riesgo país el día de mañana. La otra discusión entonces está, vamos a utilizar recursos privados, que el privado ponga el dinero, y si no tengo la planta funcionando con la canilla saliendo agua, no le pago. El Frente Amplio utilizó el mismo sistema con las carreteras. ¿Por qué ahora critica el método de financiamiento? O queremos otro tipo de inversión como el de Gas Sayago, que quedó ahí enterrado el dinero. En esta opción, el país no pone dinero, por supuesto lo va a tener que repagar después, pero no genera deuda pública. Si no está la planta funcionando, no se paga y vamos a hacer una planta terminada funcionando. La discusión pasó por ahí. Por supuesto que todos los argumentos son válidos, pero la decisión del gobierno fue ir por este camino, que el Frente Amplio también utilizó para otras inversiones en su administración. O sea que no está tan equivocada la manera de financiarlo. Juan Martín, Jorge, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias, muy amable. El placer ha sido mío. La pausa, amigas y amigos, y continuamos con más Agenda Abierta. El País presenta la colección oficial de villanos Disney. Maléfica, Cruella de Vil, Capitán Garfio, Úrsula y muchos más. Ahora, los antagonistas de los clásicos Disney se convierten en protagonistas. 16 personajes acompañados por un libro de tapa dura y una hermosa caja coleccionadora. Este martes y cada 15 días a 420 pesos. Reservas y pedidos en coleccionables.elpaís.com.uy. Llamando al 2900-4141 o tu canillita. Socios del Club del País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Podés abonar hasta en 6 cuotas sin recargo con tu tarjeta de preferencia. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca.
El País presenta Spider-Man, Universo Araña, la mejor selección de cómics del superhéroe del momento y sus multiversos. Este y todos los domingos a solo 250 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Seguimos con esta agenda abierta y ahora recibimos con muchísimo gusto al legislador nacionalista Álvaro Dastube. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Renzo. Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Contento de compartir en nuestra casa un par de minutos. Bueno, hay mucho para conversar, pero muchísimo. Uno de los temas tiene que ver con un poco su tarea, digamos, extraparlamentaria, que es estar al frente de un sitio donde se rehabilitan personas justamente adictas. Y hace algunos días atrás, nada más, el intendente canario dijo que se hacía mucho más por parte de esas asociaciones que por parte del Estado. ¿Comparte esas declaraciones, Dastube? Yo las comparto absolutamente. Creo que lo que dijo el intendente de Canelones es verdad. Dentro de las organizaciones sociales, o asociaciones civiles, hay muchísima gente que no lo hace por dinero ni por cobrar un sueldo, lo hace por amor y por servicio a la comunidad. Ese es nuestro caso. Yo vivo, usted sabe, Renzo, que vivo con 120 personas y la organización que en parte ayudo y lidero tiene casi 1.400 chicos internados en forma gratuita para salir de alguna situación de adicción al alcohol, adicción a la pasta base, a la cocaína. Con toda humildad somos la organización más grande en este momento que alberga jóvenes en situación de adicción. Por otro lado, hay otras excelentes, aún mejores que nosotros, que también llevan adelante una tarea extraordinaria y todos relacionados con el cristianismo o todos relacionados con la fe. Recuerde usted que la base de nuestra fe, el cristianismo, es ayudar al prójimo, es servir a la comunidad, es ayudar al necesitado y abrir las puertas del corazón al que más lo necesita. Dastube, ¿hay lista de espera? Nosotros estamos súper poblados en este momento, tenemos cerca de casi 50 hogares. ¿Eso se traduce en cuántas personas? Cerca de 1.500. ¿Y hay lista de espera? ¿Están todas las plazas ocupadas? Están todas las plazas ocupadas. O sea que hay 1.500 personas en recuperación. Exactamente, sí, claro. ¿Y lista de espera? Muchísimo. No tengo el en número promedio, exacto. ¿por cada hogar? Pero deben haber, deben haber 50 personas que quieren ingresar en este momento. Pero ¿qué pasa, Renzo? Yo cada vez que salgo de mi casa, aquí en Ruta 8, yo salgo y en la puerta tengo 4 personas tiradas en el suelo solicitando ingreso. 4 personas que o las trajo algún patrullero, o las derivó el sistema judicial, o las derivó algún político que constantemente me trae gente, o algún alcalde, algún intendente, o alguien de algún departamento, o familias conocidos. Los tengo ahí en la puerta de casa. Nosotros los mandamos a una entrevista con un staff de profesionales, psicólogo, un pastor también, un trabajador social, y ahí empiezan a tratar con las personas para derivarlo a algún centro que tenemos en el interior principalmente, que tenemos en 15 departamentos de los 19 hogares, puertas abiertas disponibles para albergar jóvenes. La situación es impresionante y creo, como dijo el intendente Ursi, que las personas allegadas a la fe son las que más hacen esta tarea. Recordemos que el gobierno, el Estado como centro público, también gratuito, disponible para internar personas en situación de adicción, no llegan a 100 plazas, ¿no? Ahora esa realidad tiene que cambiar, ¿no? Esa realidad tiene que cambiar. Sé que el MIDES está con algunos convenios ahora y ya va en una línea de generar 300 cupos disponibles para chicos en situación de adicción. También son convenios relacionados, como lo que dijo Orsi, con entidades religiosas, y creo que sí, sin duda, las entidades religiosas hacen un buen trabajo. Ahora, de 1.500 a 300 seguimos en una situación absolutamente deficitaria, ¿no, Dastube? No me cabe duda, esto pasa desde hace 20 años en nuestro país. Yo soy crítico con mi gobierno porque creo que hemos prometido y no hemos terminado de poner en práctica lo que hemos prometido. Sí sé que se están haciendo cosas, sí sé que en Maldonado se está generando un plan piloto con el intendente Antía, que la idea es replicarlo en todo el país, y el presidente de la República, nuestro querido Lacayo Pou, ha dicho que van a haber $20 millones destinados a rehabilitación y salud mental. ¿Qué pasa con
este último punto justamente. ¿Cuánto de, porque a mí me consta que usted también charla con ellos muchas veces, ¿no? ¿Cuántos Yo de vivo los con que ellos. llegan, cuántos de los que llegan, de los que usted encuentra tirados, como lo dice, tuvieron intenciones de autoeliminarse, de quitarse la vida? Digo porque hoy también se dan a conocer algunos datos abrumadores, ¿no? Tristísimos. Por ejemplo, que cada 28 horas se interna en el Pereira Rosell a un niño o menor de 15 años con intento de autoeliminación, y que desde el 2022 a la fecha hubo 1000 intentos de autoeliminación. Es muy triste lo que acabas de decir. ¿Eso usted lo liga directamente con la droga o tiene una fuerte incidencia el consumo, la adicción? Para mí está directamente relacionado el tema de la adicción a la pasta base con la autoeliminación. De hecho, como tú me preguntabas recién, yo puedo afirmar aquí, en la práctica, en charlar con los chicos que ingresan a donde yo vivo con los chicos que están saliendo de la situación de pasta base, la gran mayoría de ellos en algún momento tuvo algún intento de autoeliminación, por lo menos pensamientos, porque la adicción a la pasta base no los deja pensar, razonar, y los tira muchísimo a la depresión. Y no solo eso, sino, Renzo, que en esos datos no están contemplados la situación de los chicos que dicen, bueno, yo voy a robar, si me matan, que me maten. Yo entro, si me ponen preso, que me pongan. Yo fumo, si muero, muero. Yo he recibido jóvenes, además de con muchos tiros, con pulmones perforados de tanto fumar pasta base. ¿Y eso es un intento de autoeliminación o no? Fumar hasta reventar, drogarse hasta explotar, ¿es un intento de autoeliminación o no? Yo creo que sí, porque la situación de adicción que genera la pasta base de destrucción los lleva a querer arruinarse, matarse, y lo único que les interesa es consumirla aunque exploten y revienten. ¿Qué falla? ¿El Estado, la sociedad? Yo creo que fallamos todos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el concepto todos? La familia. Yo creo que todo nace en la familia. Una familia sana trae hijos sanos. Una familia con algunos problemas trae hijos con algunos problemas. Y ahí es donde se inicia todo. El pececito, cuando está enfermo, lo primero que hace es se le saca el agua, porque se enfermó en la pecera. Yo creo que la gran mayoría de los chicos adictos a la pasta base se enferman en casa, por algún problema familiar, algún problema que no es directamente responsable de papá y mamá, abuelos, tíos. Bueno, yo creo que se origina ahí. El Estado falla en tener políticas públicas que fomenten la familia sana o que le dé herramientas a las familias para tratar con sus hijos o los problemas que tienen sus hijos. Entonces yo creo que responsables somos todos, me incluyo en la responsabilidad. Creo que es la sociedad, creo que es el Estado, creo que es las organizaciones civiles, todos. Algunos con más peso que otros, más porcentaje de responsabilidad que otros. ¿Qué respuesta tiene para aquellos que cuestionan el trabajo en estos centros de rehabilitación, que señalan bajo el rótulo de que se les explota porque de alguna manera los obligan, según ellos, a trabajar? Bueno, el senador Manini Ríos acaba de proponer un proyecto que nosotros con la ex senadora Verónica Alonso habíamos propuesto, que era que todos los presos estén obligados a trabajar. Por lo tanto, seguramente tratarán a Manini Ríos y a legisladores y a otros de explotadores. Y no es así. Mi abuelo, y seguramente algún familiar usted habrá escuchado la frase, que el trabajo es salud. El trabajo equilibrado, el trabajo entre 6 y 8 horas. Nosotros creemos que generar un oficio y generar cultura de trabajo es parte del pilar de la recuperación de la persona, además del amor, la contención, los principios familiares y en nuestro caso la fe. Así que la fe, el trabajo, el amor y la familia son los 3 pilares que entendemos que llevan a la persona a la rehabilitación y a dejar de drogarse. Y yo tengo datos impresionantes. Todo el que entra en nuestros centros, en nuestros hogares, ninguno sigue drogándose. Ingresan hoy y mañana ya no consumen más. Y todos se recuperan en los próximos 6 meses. La palabra todos es muy fuerte, la gran mayoría se recupera. Después hay otro factor, Renzo, que es muy importante, que es la conexión y la reinserción social, que ahí yo creo que tiene que jugar un papel clave el Estado. ¿No lo está haciendo hoy? No, para nada. Algo en el MIDES, creo que es poco, creo que se está haciendo más que gobiernos anteriores, pero creo que debemos hacer mucho más. Yo creo que la parte clave es
la reinserción social, el buscarle un trabajo y una vida digna y herramientas para que siga en libertad y generando y pudiendo y teniendo la posibilidad de tener un futuro próspero. Yo creo que la asociación, gobierno, asociaciones civiles, entidades religiosas es muy importante en la primera fase. Y después creo que el gobierno debería asumir responsabilidades en la reinserción social. Hacemos la pausa, ¿le parece? Y luego con gusto charlamos otros temas de la política nacional y departamental. Tanda, ya volvemos. El País presenta la colección oficial de villanos Disney. Maléfica, Cruella de Vil, Capitán Garfio, Úrsula y muchos más. Ahora, los antagonistas de los clásicos Disney se convierten en protagonistas. 16 personajes acompañados por un libro de tapa dura y una hermosa caja coleccionadora. Este martes y cada 15 días a 420 pesos. Reservas y pedidos en coleccionables.elpaís.com.uy. Llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios del Club del País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Podés abonar hasta en 6 cuotas sin recargo con tu tarjeta de preferencia. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. El País presenta Spider-Man, Universo Araña, la mejor selección de cómics del superhéroe del momento y sus multiversos. Este y todos los domingos a solo 250 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Seguimos y ahora nos vamos a algunos de los episodios que han marcado la agenda en materia política. Ocupación del IABA. ¿Qué le parece esta situación que se generó allí en este liceo con un gremio estudiantil que derivó en el desalojo, lanzamiento de los estudiantes con la presencia de autoridades diversas, ¿no? De todos lados. De todos lados, de todos los partidos. ¿Qué visión tiene usted del asunto, Gastúbe? Yo puedo ser sincero y transparente. Absolutamente. Eso es lo que busco además. Bueno, sin cassette, Gastúbe. Conmigo lo va a tener. Sin cassette. Yo creo que ha sido un circo mediático y político en contra de las autoridades de la educación. Yo si fuera papá, yo soy papá de 2 nenas, pero si fuera papá de alguno de estos alumnos, ¿sabe lo que haría yo? Los mandaría a limpiar las paredes. Los mandaría a pintar las paredes del centro público que los educa gratuitamente, y no en todos los países pasa de forma gratuita. Yo los mandaría a limpiar. A mí me daría muchísima vergüenza que mi hijo o mi hija dejen los salones y los espacios públicos de la forma que grupo minúsculo, chiquito de alumnos lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que las autoridades educativas están actuando correctamente e impidiendo que se sigan deteriorando los espacios públicos. Usted vio la foto, Renzo. Usted vio la foto. La vi. Seguramente la gran mayoría de la población vio la foto y si el productor podría pasarla en algún momento. Ahora, ¿la discusión es un graffiti, Gastúbe? No, la discusión. O el graffiti es la excusa, la punta del iceberg, como se dice habitualmente, es algo simbólico y detrás sí hay toda otra discusión. Que a ver, como lo vuelvo como a usted decir. me dice lo del graffiti, yo le digo que se puso a disposición el cargo
y ningún profesor o director en condiciones de asumir la conducción de ese lugar lo asumió. Y claro, porque es muy difícil. Usted vio cómo está ese lugar. Usted vio cómo está el IABA. Necesitamos ordenarlo, necesitamos emprolijarlo. ¿Y quién quiere asumir esa responsabilidad? De tener que enfrentarse a un grupo, vuelvo a repetir, minúsculo de estudiantes que hackean, ocupan, gritan y se ponen en las puertas del centro público para que no ingrese nadie. Es difícil que alguien quiera agarrar esa dirección. Yo creo que igualmente alguien la va a agarrar con el respaldo de las autoridades educativas. Vuelvo a repetir, Renzo, yo estoy de acuerdo con el accionar de las autoridades educativas en el gran circo del IABA, porque creo que terminó siendo un circo. ¿No se podía arreglar de otra forma sin derivar en esta ocupación? Digo, bueno, por parte de las autoridades también, ¿no? Las autoridades llamaron al director, hablaron con el director. ¿Y un sumario y separación del cargo no es un poco demasiado? El director, en vez de ponerse de acuerdo con las autoridades, en lo que todos vimos que es una vergüenza la situación del espacio público que han dejado los estudiantes, no, respaldó a los estudiantes. Entonces las autoridades educativas tienen todo el derecho y la obligación de llevar adelante políticas educativas que consideren correctas para el bienestar de los estudiantes. Renzo, yo fui educado en Tacuarembó, en el centro del país. Yo no sé a dónde lo educaron usted. No tenía mucha chance, dice, de hacer algún grafiti en Tacuarembó. De hacer esas cosas no. Y en mi cuarto tampoco, y en mi casa tampoco. Yo tenía que dar el ejemplo en mi familia. Y si me ponía a pintar con crayola como lo hice alguna vez cuando era niño, tenía que ir a limpiar. Renzo, nosotros necesitamos educar y dar dirección a la educación pública, que viene en los peores niveles en la historia de nuestro país. Respaldo el accionar de las autoridades educativas, respaldo la postura que han llevado adelante y considero que es lo correcto. Tenemos que tener mano dura, como decía nuestro querido amigo Jorge Larrañaga, sí. ¿Queremos que pinten, grafiteen todos los centros públicos? No. Queremos educación de primer nivel. ¿La misma mano dura hay que aplicarle a Penades? ¿Qué opinas sobre ese episodio, Astugue? Bueno, yo creo que el episodio está en manos de la justicia. Creo que hay una fiscal que está llevando adelante el caso. Por lo que ha dicho el ministro del Interior, va a respaldar y a ayudar en todos los elementos que la fiscalía necesite y precise. Ahí llegó un punto clave. ¿Se equivocó Heber al ir a la conferencia o al comunicado de Penades? Bueno, en primera instancia Heber dice que le cree a su amigo. Quién sabe, yo haría lo mismo. Pero es ministro. Pero él le cree a su amigo. Eso no significa que vaya a... ¿Y el mensaje es bueno? Yo no sé si es bueno o malo, pero es sincero y transparente. Cosa que yo valoro. Heber dice, yo le creo a Gustavo Penades. Fantástico. Que le crea, me parece bien. Ahora, si la justicia, a la cual el partido, presidencia y todas las carteras del gobierno respaldan la justicia, si la justicia llega a otra verdad, bueno, lo que dijo Heber, me traicionaron. Pero por ahora tengo el derecho de decir, por lo menos confesar, que dice que le cree a su amigo, compañero de la lista 71 de hace 40 años. ¿No sería bueno que diera un paso al costado mientras que dure el proceso? Yo no estoy hablando de Renzo, una vez se toma resolución. Renzo, él no salió a buscar las notas, ¿no? A él le pusieron el micrófono en la boca y le preguntaron. Y él respondió transparentemente. Yo valoro la transparencia del ministro del Interior. No, yo le estoy hablando de Penades específicamente. La banca de Penades. ¿No sería bueno que Penades diera un paso al costado? Bueno, de la misma forma él sigue negando rotundamente los hechos. Veremos qué es lo que descubre la justicia. Hoy, ¿quién puede decir lo contrario si no hay un resultado final? Todos tenemos nuestro parecer internamente. Y todos creemos alguna cosa más o menos, o qué va a pasar y qué no va a pasar, pero hasta que la justicia no dictamine, somos y estamos bajo derecho y nos enorgullecemos de decir que nosotros estamos bajo el derecho y que vamos a acatar lo que diga la justicia, pero es la justicia la que tiene que dictaminar. Mientras tanto, uno le cree más y otro cree menos, pero bueno, la justicia dirá cuál es el resultado final de esta historia. Si usted tuviera poder de decisión, ¿le pediría a Penades que diera un paso al costado? Yo creo que estamos en el proceso, creo que todavía que en este proceso, sea Penades o sea cualquier otra persona, creo que nadie le puede pedir que dé un paso al costado. Sí, si hay algún resultado,
Mientras tanto, es la palabra de uno contra otro hasta que la justicia dictamine lo contrario. Hoy leí por allí alguna declaración de Gerardo Núñez, seguramente está al tanto, ¿no? Sí, claro. Este diputado que estuvo fuera de su banca mientras que duró el proceso, que una vez que le es favorable a él, el Partido Comunista le pide que dé un paso al costado, y él por allí dice una declaración que es interesante reflexionar junto a usted, porque le puede pasar a usted, a ver, es legislador también, ¿no? Y mañana le hacen una denuncia, infundada o no, certera o falsa, pero denuncia al fin. Y Núñez decía, el daño que causan las denuncias es irreversible. ¿Lo visualiza de la misma manera, Astúe? Sabe que yo hablé con Núñez. ¿Ah, sí? Charlé personalmente con él y le pregunté directamente A mí la situación o sea, de él. no es que me haya impactado, dije, caramba, es un disparador esta reflexión, ¿no? Porque una vez que se genera una denuncia, es cierto. Mire lo que le quiero decir. Que impacta, ¿no? Mire lo que le voy a decir. Yo creo que Núñez, y lo digo con todo respeto y creo no equivocarme, es víctima de una muy mala ley de violencia de género. Inconstitucional. Ser hombre o ser mujer no significa que el otro sea responsable del hecho. Hoy en día una mujer hace una denuncia a un hombre y el hombre ya de antemano está acusado, sin llegar a la verdad, que es lo que le pasó a Gerardo Núñez. En cambio, si un hombre le hace una denuncia a una mujer, la mujer en primera instancia es la que tiene la razón. O sea, el principio de igualdad de la Constitución no rige en esta ley votada solamente por el Frente Amplio en el gobierno pasado de violencia de género. Y yo creo que el diputado Núñez, exdiputado Núñez, porque ya renunció, es víctima de una muy mala ley probada por su partido y votada por él y defendida por él. Creo que de seguro se debe estar arrepintiendo mucho de haber aprobado una ley injusta y totalmente inconstitucional. Pero bueno, la situación fue esa, él tuvo que dar el paso al costado. Son casos diferentes igual, ¿no? Absolutamente. Son casos diferentes. Absolutamente, pero el foco o el eje del intercambio es sí. el daño que provoca una denuncia es irreversible. Totalmente. Cuando sos una figura pública. Totalmente. En este caso un legislador. ¿Es cierto o no es cierto? Esa es la pregunta. Eso es cierto. Tiene razón el diputado Núñez. Y lo está viviendo en carne propia. Es cierto y es muy malo. Y fue en lo que yo acabo de decir del caso de Gustavo Penades. La justicia demostrará quién tiene la razón. Cada uno tiramos para un lado, tiramos para otro, pero la justicia dirá quién tiene la razón. En el caso Gerardo Núñez creo que tendría que haberse operado de la misma forma. Se tendría que haber esperado los elementos que lo acusan para ver si él tenía que dejar la banca o no tenía que dejar la banca. Lo que pasa es que ahí primó lo políticamente correcto. Y yo creo que Gerardo Núñez, tanto víctima en el caso de violencia de género, como es víctima dentro de su partido político, que lo llevaron, en mi opinión, y esto es muy personal, lo llevaron a que renuncie. Y creo que era un buen legislador, muy distante de lo que yo predico y promulgo, muy distante, pero un buen legislador de sus ideologías o de su línea política. Ahora, con este tema encima de la mesa, ¿verdad? El tema de las denuncias. ¿Se debería de rever los fueros parlamentarios de Astúe? Bueno, yo de los fueros parlamentarios... Porque vio que cada vez que sucede un acontecimiento de estas características, empieza la discusión, se reaviva, digamos, la discusión. Yo con los fueros parlamentarios tengo mi posición. A ver. Yo creo que los fueros parlamentarios son necesarios para la actividad política, pero no para la actividad privada. Para la actividad política, relacionado a los discursos, relacionado al Parlamento, relacionado a comentarios, a cuestiones de prensa, yo creo que el legislador debe tener fueros legislativos, pero para la actividad privada y las cuestiones y el accionar privado, no. Yo creo que si alguien comete un crimen, bueno, ¿qué fueros ni fueros nada? O sea, responde a las cuestiones privadas de tu vida. Si cometiste un delito, si cometiste un crimen, para mí en esos casos no tiene que haber fuero. Sí para la actividad política. Es lo que yo pienso. Bueno, entonces en este caso Penades tendría que no hacer uso de sus fueros. Bueno, él dijo, automáticamente surgió la denuncia, tendría que haber dejado la banca. Si nos regimos por su razonamiento. Son cosas diferentes, dejar la banca a los fueros. Él solicitó ya de antemano que si la cosa avanza y la justicia solicita el retiro de los fueros parlamentarios, él me mandó una carta y dijo que él, ya si la justicia lo pedía, él no iba a hacer problema de que le sacaran
los foros parlamentarios para presentarse en la justicia. Él ya lo dijo, creo que es una buena señal del senador. Gastube, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Junto a las nosotros. órdenes, un saludo para todos. Buenas noches para ustedes también, será hasta la próxima, que pasen bien, chao.